Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros un viejo amigo que ya el año pasado también estuvo con nosotros, que es Jesús Iglesias Redondo. Os recuerdo que él es abogado en ejercicio y estudió 9 años en la Escuela de Arcano, donde se enseña los principios de la sabiduría eterna. Participa en la red iberoamericana de distribución de la Gran Invocación. Él ya estuvo con nosotros y en aquel momento se planteó vivir el lenguaje del corazón. Y hoy vamos a hablar con él del sendero de evolución del ser humano y la situación que se encuentra en este momento la humanidad. Y todo ello frente al portal de la iniciación. Y nos hablará sobre los pasos que hemos de dar hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta hacer posible su segunda venida y el establecimiento del reino de los cielos. Esta es la razón que en este programa le llamemos ya Iniciación al 2012, que es de lo que vamos a hablar. Pero todo esto será dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Jesús Iglesias. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Encantado de verte por aquí de nuevo. Pues igualmente, hace exactamente un año. Exactamente. Hace un año, por noviembre, estuve aquí, tuve el placer de compartir con todos vosotros. Sí. Esto es una experiencia grupal, de esto vamos a hablar también esta noche. Ah, muy bien. De la experiencia de grupo. Pues vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plato, que yo creo que son todas personas que vienen con el mismo interés que nosotros, a aprender, pero después resulta que lo pasamos bien. Eso porque seguro. Entre el programa y que después nos vamos juntos, lo pasamos bien y es divertido también. Seguro que sí. Jesús, el tema que trataste la otra vez que estuvimos con nosotros, el lenguaje del corazón, fue muy interesante, y hoy planteas un tema también muy interesante y de cierta profundidad, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema muy actual, el de la iniciación. Yo he dicho y que... 2012. Sí, iniciación y 2012, pero yo creo que podríamos hablar de iniciación y 2013, y 2014, y 2015, y 2016. Es decir, la iniciación es una constante en la vida de la naturaleza. La naturaleza es pura renovación. De modo que lo que tenemos que estar atentos es a qué parte del proceso tenemos que vivir, en qué parte de ese proceso estamos. De ahí que, es un título como otro cualquiera, pero de hecho lo más importante es hablar de iniciación. La iniciación podríamos decir muy básica y sintéticamente que es una expansión de conciencia. La expansión de conciencia la vivimos todos los seres, bien a nivel individual, pero también a nivel grupal. Por eso decía yo al principio del programa que a mí me interesa especialmente establecer la connotación de grupo que esta cuestión tiene, porque de hecho el discípulo que inicia un sendero a través de lo que se llama el sendero de probación, pasa a través de un sendero del discipulado hasta llegar eventualmente al sendero de la iniciación. Lo que tiene que hacer el discípulo, una de sus primeras tareas, es la de tomar conciencia que tan solo él es una célula de una entidad mayor. Es decir, nosotros estamos en absoluta relación en este universo y no hay nadie que pueda sustraerse a esa condición. Es parte de la propia condición de la naturaleza. Es Dios en nosotros que ha querido manifestarse de esa manera. De modo que hay una cuestión muy importante en la escalera de Jacob. Vamos subiendo de estados de conciencia en estados de conciencia y tenemos que llegar a comprender que no somos esta individualidad que creemos que somos, hasta llegar a tomar conciencia de otro nuevo estado de conciencia, que es el estado de grupo. Acuario, la era de Acuario, precisamente se caracteriza
por esa conciencia grupal. En la medida de que el ser humano empiece a tomar conciencia de su adscripción o pertenencia o filiación a un reino que llamamos el reino de la raza de los hombres, hasta ese momento estará viviendo, digamos, en una forma, en un vehículo expresivo que básicamente está compuesto por el vehículo físico, el emocional y el mental, que esa es su personalidad. Nos vamos identificando, nos vamos confundiendo, no sabemos salir de esa personalidad y resulta que hay algo trascendente que está por encima de todo ello. La comprensión de la unidad es básica y esencial, de modo que la iniciación tiene todo que ver con esa conciencia de unidad. Estamos siguiendo un sendero, un camino, y el camino no es otro que el Cristo. El Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. De modo que encaminarnos hacia el Padre, siguiendo el sendero de retorno, es tomar la referencia más válida que tenemos. Es decir, nosotros tenemos que hacer un auténtico, verdadero testimonio de Cristo, porque en tanto no lo hagamos, estaremos viviendo como personalidades, cada uno separado. Pretendemos vivir el mundo de modo separado, y en la medida en que estamos viviendo de esa manera, nos estamos oponiendo a la vida misma. Dios, a aquello a lo que tenemos que llegar, es decir, nosotros estamos haciendo un viaje. Cuando llegamos a la casa del Padre, de la que el Cristo nos habló cuando dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararlas para vosotros, Él estaba estableciendo una armonía, un equilibrio, un estado, nos estaba mostrando el camino y nos decía: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tenemos que estar sumamente atentos a ver qué hizo Cristo, qué no hizo Cristo, qué hace la humanidad, y tanto si miramos dentro de nosotros en términos, digamos, de iniciación individual, como si lo miramos en términos de iniciación grupal, de la raza de los hombres, tenemos que estar viendo cuán alejado o cuán cerca estamos de esa referencia que es el Cristo. Porque de otra manera podremos tener un gran deseo de iniciación, pero esa iniciación estará por venir, seguirá siendo algo que esté pendiente, hasta tanto en cuanto nosotros no seamos capaces de vivir, de manifestar en plenitud lo que realmente somos, nuestros atributos divinos. La iniciación es una expansión de conciencia y es el reconocimiento de nuestra filiación divina. De modo que para ser hijos del Padre lo primero que tenemos que ser es hermanos entre nosotros. Es decir, ¿cómo me acerco yo al prójimo? ¿El prójimo es alguien de quien me tengo que defender? ¿A quien utilizo? ¿De quien me sirvo porque me va bien? ¿O qué es el prójimo? Es decir, ¿el prójimo es algo como yo? ¿Es yo mismo en quien me puedo reconocer? El otro es un Cristo, el otro es un Cristo en ciernes como yo, en potencia, en periodo, en proceso de realización. En la medida que nosotros adoptemos esa actitud, que es una actitud vital, absoluta, que requiere de nosotros una energía y una conciencia y una atención soberana, como no hay de otra manera, pues si nosotros nos embarcamos en esa tarea, resulta que pasaremos de ese caminar por el mundo absolutamente perdidos a encontrar un cierto sentido en la vida. ¿Cómo podemos empezar a tener conciencia de esa unidad? Bueno, la vida en sí misma es una unidad, aunque nosotros la vivamos fragmentada. Yo quería poner un ejemplo a propósito de tu programa, que es sumamente interesante. Antes te preguntaba fuera de cámaras que cuántos programas llevabas. Bueno, tenía toda la intención. Realmente Ángel ha hecho más de cientos de programas, cientos de personas que se han sentado aquí, cientos de invitados, cientos de radioyentes. Y de ideas. Y de ideas. ¿Qué estamos haciendo todos juntos? Lo estamos haciendo juntos, lo estamos haciendo unidos. Todo forma parte de un mismo proceso, de un aprendizaje, de un despertar espiritual. ¿Y qué hay más allá de la forma del invitado, que puede tener este rostro o puede tener otro?
o de las teorías o de las exposiciones que eventualmente pueda hacer cada uno, no tienen mayor trascendencia. Lo que es importante es la propia conciencia de grupo, porque más allá de la propia conciencia de grupo existe algo que se puede llegar a descubrir, que es el propósito que subyace en todo esto. Es el propósito de Dios. Esto forma parte de la expansión de conciencia que todos estamos en proceso de realizar. Es decir, que lo que tú estás haciendo no es otra cosa que la voluntad de Dios. Y todos juntos estamos en ese proceso de comprender qué es Confidencias en el Camarote, que no es solamente un mero programa de radio en el que se pasa bien, que lo pasamos estupendamente, sí, sino algo mucho más profundo, muy, muy, muy profundo. De modo que la comprensión de esta unidad nos haría ver las cosas de la siguiente manera. Cuando aquí viene un invitado, puede ser como una especie de perla, pero la suma y el engarce de todas las perlas hace el collar. Eso es lo realmente valioso. Y ese collar está cosido por un hilo de luz. Y ese hilo de luz es lo que vamos tejiendo entre todos con nuestra aspiración hacia el bien, hacia ese bien común. Eso se traduce en una expectativa distinta, en dejar atrás las tradiciones o todo aquello que de alguna manera es un mundo cristalizado que ya no nos sirve, que sirvió en su momento, pero que ahora hay que trascender. Es decir, la iniciación la iniciación es superarnos en los sucesivos estados de conciencia. De modo que si tenemos que seguir subiendo más arriba, tenemos que ir comprendiendo que hay más allá del mero hecho de estar, y es el ser. Y este ser, cuando se vive grupalmente, se tiene una conciencia de profundidad absoluta. De modo que al final, por hacerlo sencillo, diríamos, bueno, ¿qué tenemos que vivir en nuestra vida práctica? En nuestra vida práctica habría que vivir lo que ya vivimos, pero con una atención absoluta. Estamos hablando de iniciación grupal y nos estamos refiriendo a la humanidad. La humanidad está en un proceso de aceleración kármica, de sufrimiento tremendo, pero de purificación y de limpieza. Por tanto, tenemos que estar muy atentos, porque lo que estamos viviendo no es sino el resultado de nuestra propia invocación. El mundo se nos presenta como algo catastrófico, y sin embargo, si los telediarios nos dieran todas las noticias de bondad, de servicio, si se rellenaran todas las páginas de los noticieros con las acciones de las ONGs, de tanta gente que está viviendo denodadamente negándose a sí mismo, es decir, anteponiendo el bien de los demás, y en cualquier área de la vida social humana, en todas, en absolutamente todas, es decir, si eso lo viéramos, podríamos comprender que todas esas y cada una de esas son perlas, y que todas esas se están fraguando, y todas se están haciendo, y entre todos estamos haciendo un manto que es una túnica de iniciación, que es una túnica blanca, purísima, con emblemas dorados, que son las que se lucen cuando el iniciado ya ha conseguido la iniciación. En este sentido hay que decir que la iniciación es la causa, no es el efecto, no es un resultado de. Sin embargo, la personalidad lo ve como algo a lo que hay que alcanzar, y lo ve en términos de deseo. Yo deseo ser iniciado, porque supuestamente cuando uno es iniciado, pues está más cerca de Dios, más cerca de la verdad, más cerca del conocimiento, o porque incluso a veces se nos cuentan que hay poderes del alma. Bueno, ¿qué es la iniciación? La iniciación es una responsabilidad. Me callo enseguida, que ya hablo mucho. Es un deber social. Estamos obligados frente a nuestro prójimo a realizarnos absolutamente, a que Dios viva íntegra y plenamente en nosotros. Sí, vamos a continuar con eso, pero vamos a parar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Muy bien. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Jesús Iglesias. Jesús, muy bien tu primera intervención, ¿eh?
Muy bien. Bueno, bien. Has hecho un trabajo interesante, que es explicar las cosas una detrás de otra, pero para que tenga eso una comprensión y se pueda percibir que hay un camino, que el camino que se empieza a andar no se empieza nunca por el final, porque si no, no llega, sino que tiene que ser un camino por donde comience. Y tú hablabas de la experiencia social que puede ser esa evolución. Sí, desde luego, la experiencia social, lo que nosotros llamamos comúnmente como responsabilidad social, no es sino otra cosa que lo que en términos esotéricos es el antacarana de luz, es decir, lo que conecta la mente concreta con la mente abstracta. Pero en términos de evolución de raza de los hombres, este actuar, esta conciencia, este ejercitar de esa conciencia social es lo que crea las avenidas que nos conducen como humanidad a una iniciación de conciencia, a una expansión de conciencia. Es decir, lo que estamos todos procurando es atraer el reino de Dios a la tierra. Como decía San Pablo, hay que atraerlo por la violencia, es decir, tenemos que conquistarlo. Y muchas veces en esa conquista, bueno, pues la hacemos de muchos modos y maneras, porque en definitiva todos estamos en este aprendizaje. Hay que ser muy compasivo con la humanidad. Hay algo que es especial, a mi modo de ver, en relación con la iniciación, y es amar mucho. Pero amar mucho, ¿qué significa? Bueno, es el modo de relacionarnos con nuestro prójimo. Esto puede parecer hasta un sermón. Pues no, no es un sermón, es que es lo que hay que hacer. Es decir, nosotros tenemos que ser una bendición para nuestro prójimo. Tenemos que estar bendiciendo el mundo cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Y nuestro modo de relacionarnos tiene que ser desde la buena voluntad, hallando el punto de encuentro en toda la divergencia, y el punto de encuentro solamente está en el alma, solamente está en Cristo. De modo que yo tengo que situarme y vivir como alma para poder entender cualquiera de las formas con las que me relaciono. Mientras me relacione con ellas a nivel de personalidad, él tendrá razón, yo tendré razón, y los dos estaremos diciendo auténticos disparates, pero los dos tendremos razón y ninguno la tendrá. Solamente el punto de encuentro, que es el Cristo, el amor del Cristo, es lo que hace que realmente podamos entender la unidad de lo que existe. Esa unidad de lo que existe se nos manifiesta en el presente y se manifiesta como un continuo presente, como un engarzar las sucesivas perlas de tu programa, como un engarzar cada uno de los acontecimientos que cada uno de nosotros, individual o colectivamente, como raza de los hombres, estamos viviendo. Estamos en ese aprendizaje. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues con una gran reverencia a la vida, ver cómo está desfilando ante nosotros. Porque cuando se nos habla del aquí y el ahora, ¿qué significa? Pues que Dios está aquí y ahora. Aquí y ahora. No tengo que buscarlo mañana ni en el pasado. Aquí y ahora. Y cada instante, para mí, es un paso que me acerco al Padre. Y cada situación es la que el Padre me proporciona para que yo me abrace a Él. De modo que podríamos vivir la vida en términos de un abrazo de conciencias. La cuestión es cómo me relaciono, qué intensidad, qué intención, y cuando hablamos de la intención estaríamos hablando de la voluntad. Si mi intención y la intención de Dios están en sintonía, todo fluye. Si yo me estoy oponiendo al mundo, todo será fricción, todo será dolor, todo será error, todo será una falta de sentido. Cuando uno está aplicando toda su inteligencia, todo su afecto, todo su amor y su mejor intención, se van produciendo pequeñas revelaciones. Esas revelaciones nos otorgan a través de un sinfín de pruebas, porque es que esto no es gratuito, esto no es arbitrario, no es caprichoso, la vida es lo que es. Pues bien, cuando nosotros vamos, digamos que pasando pruebas, somos acreedores por nuestro propio servicio, por la propia vida de entrega a los demás, de sucesivas revelaciones. Esas revelaciones son visión, que cada uno puede interpretar o captar o percibir de una manera determinada, pero que sin embargo
alejándose de todo lo que puede ser los argumentos o los razonamientos propios de nuestra mente, nos están invitando a dar un salto en el vacío. Es un salto de fe. Esa visión es fe en términos de fuerza del alma, es algo que es la certeza absoluta de los planos superiores a los que no comprende nuestra mente, y sin embargo que vamos integrándonos y vamos llegando a ellos, y esa visión nos otorga la capacidad de seguir adelante. Sería nuestra dinámica, nuestra sinergia, nuestro motor, nuestra capacidad de hacer. Es decir, nosotros estamos entregados a esa resolución, porque forma parte de la propia directriz de nuestros espíritus, de nuestra mónada espiritual. De modo que, uno tiene que desnudarse de sí mismo para vestirse de Dios, para que Dios se vista de nosotros. Es decir, nosotros en un momento dado de nuestros trabajos creemos que hacemos las cosas, luchamos por reconocimientos. En otro momento dado lo que estamos haciendo es sentirnos bien con lo que hacemos, pero el estadio final es saber que uno nunca ha hecho nada, que Dios es el que ha hecho a través de nosotros. Entonces, claro, para eso saber que todos estamos en el proceso, saber que nada es gratuito y que todos estamos acercándonos. Cuando hablamos de la iniciación y 2012, que este es un tema muy actual, hemos oído hablar de infinidad de teorías, de algunas muy catastrofistas, y desde luego yo soy poco drástico y soy poco vehemente cuando hablo de estas cosas, pero yo invito a toda la gente que todo aquello que venga tamizado del terror, del temor y de todo eso son astralismos, de canalizaciones que nos hablan de cuántas catástrofes. Por favor, desechemos todo ese tipo de cosas, sometámoslo todo, por más certeza que parezca que vengan en las palabras, en las mías y las de cualquiera, por favor, a una verdadera duda inteligente, al tamiz de nuestro propio corazón, porque ahí es donde realmente cada uno va a encontrar la verdadera guía, porque el Cristo está en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Es decir, cuando hablemos de iniciación y hablemos de transformación, es verdad que está transformándose el mundo, pero porque es, como decíamos antes, el resultado de nuestra propia invocación. A toda invocación de justicia, de equilibrio, de amor, de armonía, se produce una evocación. Y toda esta precipitación kármica y toda esta depuración, todo esto que estamos viviendo, de que de alguna manera los estados que tenemos ahora, las estructuras que están caducas, son gigantes con un pie de barro que se tienen que caer. Y entonces todo eso parece que nos duele mucho, pero porque estamos apegados más a la forma material y no entendemos que eso es una auténtica bendición que nosotros estamos invocando. Entonces, espectacularidades, yo diría, el Cristo nos invitó a hacer justamente lo contrario, a pensar que en nuestro interior ya está el reino de Dios. Por tanto, busquémosle dentro, porque dentro está. Y en esta comunión, en este compartir, vamos a encontrar que hay infinidad de grupos. Y la iniciación que vamos a vivir y que de hecho, estamos en un proceso realmente que tiene que ver con la segunda venida del Cristo. Estos son palabras mayores, pero en términos de tiempo, si nosotros lo vemos desde la personalidad, nos va a parecer que son perlas que están muy distantes una de otra. Y sin embargo, forma parte del gran collar que el Cristo preparó, de la gran túnica que nos está preparando para que todas la vistamos, para que todo aquel que quiera ceñirla y vestirla, pues pueda hacerse con él y pueda caminar con él, ser iniciado por el propio Cristo. De modo que no busquemos espectacularidades y veamos cuál es nuestro nivel de apego a la vida material, a todas estas estructuras que se están cayendo, porque realmente esto forma parte de lo que tenemos que negar y nos da miedo perder todas esas cosas, cuando en realidad lo que estamos invocando es ser custodios de los bienes inmortales. Es decir, nosotros ahora tenemos que entender que debemos de ser
muy puros, tenemos que tener una sencillez de mente, de una gran humildad, tenemos que entender cómo son los procesos y vivir con la mayor de las rectitudes posibles. ¿Por qué? Porque solamente a quien es fiel en lo poco se le podrá conceder la fidelidad a lo mucho. Y a lo mucho me refería con la custodia de los bienes inmortales, con la vida más abundante a la que el propio Cristo se refería. Y claro, iniciación es responsabilidad, porque es poder, es detentar el poder de los mundos astrales, de los mundos mentales, y es manejar infinidad de devas y de ángeles de la naturaleza. Es decir, el iniciado toma parte consciente en el proceso de evolución del planeta. De modo que nosotros, pues sí, sabemos que somos muy pequeñitos, pero nuestra tarea no es otra que vivir en el pequeño medio ambiente en el que estamos. Ese es el sagrado oficio, ese es el sacrificio. Es decir, hay que hacer una entrega total, y esa entrega total no nos está pidiendo el Cristo que nos subamos a la cruz. Eso lo hizo Él por nosotros. Él nos ha allanado el camino. Él abrió las puertas de la iniciación y ahora, como raza de los hombres, podemos iniciarnos. La primera de las iniciaciones tiene que ver con el nacimiento del Cristo en la cueva, en la caverna del corazón, en la cueva de Belén. Esa es una iniciación que tiene que ver básicamente con la superación de todo lo que es de naturaleza instintiva, con todo lo que es el apego a lo material, a la tenencia, a la posesión. Tiene que ver con el sexo, tiene que ver con lo más instintivo, con lo más básico del ser humano. Y todos podemos tener algo de eso. Eso hay que purificarlo. La segunda de las iniciaciones tiene que ver, que es la del bautismo, tiene que ver con todo lo que es el mundo de deseos, de temores. Y claro, aquí, ¿hasta qué punto estoy yo en mis relaciones en función del miedo? ¿Cómo actúo? ¿Por miedo o por amor? Esta es una cuestión muy importante. En la medida en que yo no me desidentifique de todos esos miedos, yo no puedo ser bautizado. El bautismo es una conquista. Y la tercera de las iniciaciones, que esa sería la transfiguración en el monte Tabor, a la que San Pablo se refería con alcanzar la estatura de Cristo. Esa estatura se consigue cuando el hombre ya supera todas las pruebas del plano mental, que tienen muchísimo que ver con la crueldad, con el poder y con el modo de utilizar nuestra mente. Es decir, cuando uno critica, enjuicia, ¿qué estamos haciendo con el juicio? Por Dios, dejemos de enjuiciar. Es que nos estamos condenando cada vez que emitimos un juicio. Estamos impidiendo nuestra propia liberación. Es decir, somos reos de nuestra propia mente, y la mente hay que liberarse de ella. Lenguaje del corazón, como decíamos, vivir el corazón es fundamental. Jesús, vamos a cortar un momento el programa, pero venimos enseguida. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y tengo que recordar que estamos con nuestro querido amigo Jesús Iglesias. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Ángel? Está muy bien ese planteamiento. Lo que pasa es que tiene una profundidad muy grande, ¿no? Y además se te han quedado cosas importantes en el camino, porque es imposible tocar todo eso. Y lo hablaremos otra vez que venga, por ejemplo, ¿no? Todo el tema relacionado con la segunda venida del Maestro Jesús, pues son cosas de una profundidad importante que requiere interpretaciones de toda nuestra historia, de toda nuestra que tenemos, nuestra teología y todo eso, y no es fácil entrar en esos temas. Pero aquí las preguntas hoy están ya, lo tienen nuestros amigos y nuestras amigas que tienen el plato. Entonces, el primero que te va a hacer la pregunta es Servando. Bueno, yo lo que quería preguntarte es por qué relacionas a Dios con la iniciación, con la invocación. ¿Es que el ser humano por sí mismo no es capaz de tener esa iniciación y esa invocación? Bueno, es una pregunta interesante. La cuestión es que ¿somos algo distinto de Dios?
creemos que somos algo distinto de Dios. La cuestión es que tenemos que reconocernos como hijos de Dios. Esto, bueno, el que de alguna manera tenga alguna aproximación religiosa, pues puede ser que para él sea factible, pero se puede vivir en otros términos. La expansión de conciencia se vive de muchas maneras y no necesariamente en clave religiosa, puede explicarse en términos de energía, porque somos energía. De modo que para el científico también esa aproximación en términos de expansiones de conciencia se produce en campos enormes de verdad, de luz, de absoluta inteligencia, en el que nosotros nos reconocemos como la propia inteligencia, en campos de absoluto amor, en el que uno está perdido absolutamente en el todo, hay un abrazo absoluto en el que uno se pierde, es digamos la felicidad absoluta, y en términos de energía, porque son tres campos que forman parte de uno solo, de modo que bueno, el ser humano está llamado a descubrir lo que es, y lo que pasa es que nosotros le ponemos etiquetas y adjetivos y nos llamamos de una manera y creemos que somos una cosa, y bueno, son modos de aproximarse, pero en realidad yo diría que no hay nada que no sea Dios. Bien. Teresa Lugo. Mira, has hablado de que la iniciación ahora mismo es un deber social. Yo me gustaría que nos explicara cómo podemos y cómo debemos entender los acontecimientos trágicos que pasan día a día. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo con los judíos y los palestinos, ¿no? Lo que ocurre en África. Es que estamos un poco absortos con... A mí me han dejado sorprendida todas esas cosas que yo pensaba que estaban ya un poquito más calmadas y de repente vuelve otra vez, ¿no? Entiendo tu apreciación. De hecho, yo la comparto y de alguna manera alguna de mis reflexiones era que el ser humano, no, como raza de los hombres, como género humano, no habíamos aprovechado absolutamente las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el proceso continúa. No nos ciñamos en nuestra visión de lo que está pasando en este punto concreto, porque este punto concreto es solamente un engarce de una historia que es un continuo presente. Esto yo comprendo que es difícil de explicar y de asumir. Esto hay que asumirlo solo como almas. Solamente desde el proceso de la evolución, que es el plan de Dios, se puede comprender. La manifestación es dual. Sin el bien sin el mal no se comprenden, el mal sin el bien tampoco. Todos formamos parte de ese mundo que está matando y de ese mundo que está siendo matado. Por tanto, cuidado en el cómo nos aproximamos, porque solamente desde el punto de encuentro del amor es como podremos realmente transmutar y transformar todo eso. Bien, Manolo. Bueno, cuando te refieres a la iniciación, de aceptar a Cristo, es algo que, bueno, que no he llegado a entender. La iniciación a la que tú te refieres es que Cristo es el camino, pero como tú bien has dicho, Cristo se sacrificó en la cruz y no nos pide a nosotros ese sacrificio. Entonces, ¿lo debemos entender que la iniciación es un sacrificio o la iniciación es el camino que tenemos que llegar no hacia la perfección, sino a conocernos nosotros mismos? La iniciación es parte del conocimiento de uno mismo, pero el conocimiento de uno mismo llega a parte de ese reconocimiento es el de la propia filiación divina. Cristo es un estado de conciencia también, de modo que vivir como Él vivió implica que nosotros estaremos en un determinado tipo de frecuencia vibratoria. La iniciación es una expansión sucesiva de conciencia, de modo que Él nos mostró cómo había que negarse. Lo que pasa es que Él hizo una redención por toda la humanidad. Nosotros solamente tenemos que redimirnos a nosotros, solo cada uno a nosotros mismos, y ya es mucha tarea la que hay que hacer. De modo que la aproximación a Cristo, la aceptación, es aceptar el modo en que Él se condujo, que es amor. Él nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que todavía han pasado 2000 años y estamos aprendiendo a estrenar el Evangelio. Muy bien. Ketty. Hola Jesús, mira, yo quisiera saber cómo va a ser la segunda venida de Cristo,
¿Cómo, en mí, yo cómo lo voy a notar? ¿Qué va a ser? ¿Una energía? ¿Voy a sentir más amor? ¿Va a venir él? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Lo voy a conocer en persona a lo mejor? Qué buena pregunta, Ketty. Pero bueno. Quisiera saber cómo yo lo voy Vamos a ver, él nos decía que no esperáramos nada espectacular. Alguna alusión hemos hecho ya antes en el programa. Tú entenderás que Cristo está en ti cuando tú seas amor, cuando veas al otro, en el otro a otro Cristo, cuando tú te relaciones con Cristo en todos y cada uno de los seres con los que tú convives. Esa es la medida más cercana, el barómetro más cierto de que estamos llegando, digamos, a la cumbre de la tercera iniciación, que es la de la transfiguración. Se me ha olvidado comentar una cuestión que ahora me viene a la cabeza y tiene que ver mucho con el tema de los grupos. Para los que de alguna manera estén atentos a la precipitación de las energías, tenemos en la semana del 21 al 28 de diciembre una semana cumbre en la que además se produce el plenilunio de Capricornio, que es signo de iniciación, y en el que de alguna manera todas las energías, porque este tipo de cuestiones parece que son muy mágicas, pero se están produciendo y son las que están produciendo la separación entre los que tienden al bien y necesitan integrar cada vez más el bien, y entre los que se aferran al mal y de alguna manera establecen las divisiones, ¿no? De ahí que estemos en una época de una gran convulsión. Bueno, pues a partir de esa semana, que concretamente se celebra lo que llamamos el festival de la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este es un concepto que la propia raza de los hombres, en su expandir su propia conciencia como género humano, a la que han llegado determinado tipo de personas que expresan su buena voluntad y que están viviendo ya el bien común. De modo que esa pregunta que hace Ketty tiene mucho que ver con el paso culminante que pueden dar todas aquellas personas que por su propia vida de servicio están acercándose a ello. Es decir, puede ser que a lo mejor el reconocimiento no sea en términos de que ese es Cristo, pero Cristo dijo: cada vez que hagáis algo por los pequeños, claro, me lo habéis hecho a mí. De modo que relacionarnos como si fuesen Cristos, porque de hecho lo son. Él nos lo ha dicho. La cuestión es, ¿por qué no acabamos de querer creerle? Muy bien. Servando quiere hacer una nueva pregunta. Bueno, era relacionado con lo que tú has comentado de la conciencia de grupo. ¿Y por qué tiene que ser, no sé, de una manera prioritaria en grupo? El iniciar en grupo o el convivir en grupo. ¿Por qué no individualmente? ¿Favorece? Sé concreto porque tenemos poco tiempo. Muy concreto. La iniciación ha sido individual hasta ahora, está siendo individual. ¿Pero por qué en grupo? Porque la humanidad como raza, como suma de las individualidades, ya está capacitada. De hecho, la conciencia, la suma de todas las conciencias ya habilita para que eso sea así, para que todos, digamos, que demos el salto de la mano, porque en realidad los que estamos creciendo, es decir, todo esto no tiene sentido si no es porque es para el bien de la propia humanidad. Es decir, que somos todos los que nos tenemos que iniciar. Jesús, para profundizar un poquito más en la pregunta esa, podríamos decir que se acercan acontecimientos, pudiéramos decir, cósmicos o tal, que nos pueden ayudar a esa toma de conciencia. Sin duda. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Es más, yo no puedo precisar si es este año, el otro, el de más allá. Yo lo que sí sé es que estamos en un momento cumbre de la humanidad. A mí me da igual que sea este año que dentro de 12, porque de hoy a 12, en términos sin cómputos de 4.500 millones de años que tiene la Tierra, realmente es una fracción infinitesimal. Es decir, la cuestión es, preparémonos como si fuese ahora mismo. Hay un dato, y vamos a cortar, hay un dato que se ha anunciado aquí en varias ocasiones,
que es que entramos en el 21 de diciembre, entramos precisamente en Acuario, y Jesús dice: ¿cuándo vendrá tu venida? Cuando están en el templo de Jerusalén y tal, y dice: cuando haya un hombre, cuando veáis un hombre con un cántaro, que puede ser Acuario, puede ser dentro de nada, ¿no? Sí, de hecho Acuario es el símbolo del agua, el portador del agua, y el Cristo es quien nos trae vida más abundante. De modo que todo está relacionado. Sí. Es la época, es que estamos viviendo esta época. Eso tenemos que cortar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, pero mucho, porque creo que lo haces de corazón, tu comunicación, y a nosotros nos viene muy bien, porque intentemos aprender de todo el mundo lo que nos puedan decir. Para eso sirven nuestros programas, porque nuestros para hacer collares maravillosos. Lo que hacemos es regalar ideas gratis. Saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, y bueno, y decir que estos programas son posibles porque están aquí nuestros queridos amigos Israel Jiménez y Juan Prieto, y decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana que viene precisamente nos pueden conectar donde mismo han conectado con nosotros hoy. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.